Bueno, buenas noches para todos. Dios los bendiga. Un saludo muy especial para todas las personas que se empiezan a conectar en esta hora. Ya tenemos la primera persona. Vamos a esperar que lleguen más. Me alegra saludarlos en esta noche y doy gracias a Dios por sus vidas, por su disposición de estar acá, de darle este tiempo para el Señor. Nos bienvenida a nuestra pastora Blanca Lilia. Dios la bendiga. Gracias por esos espacios que permite que tengamos como iglesia para sentirnos en familia y sentirnos conectados desde la distancia. También ya se conectó Eduardo, Daniela Ponte. Listo, vamos a esperar que se empiecen a conectar. Mientras tanto vamos a orar. Dios, te damos gracias por esta noche, gracias por este día que nos has permitido tener. Gracias porque en ti todas las cosas son buenas y maravillosas, porque tú tienes cuidado de nosotros como tu pueblo, como tu iglesia. Invocamos tu presencia en cada uno de los hogares donde vamos a estar. Invocamos tu presencia, Señor. Que lo que se va a hablar en esta noche, Señor, sea palabra que venga de ti. Que seas tú, Señor, tocando los corazones de cada una de las personas que están a través de estas pantallas, de los amigos que nos van a visitar, de los amigos que se empiezan a conectar, de nosotros, Señor, de la iglesia de Rey B, Reino y Visión, Señor. Te pido que seas tú tocando los corazones, que seas tú, Señor, quitando todo cansancio, todo embotamiento en las mentes, toda confusión, Señor, sea quitada en el nombre de Jesús. Y te damos gracias por eso, Señor. Gracias. Amén y amén. Bueno, entonces bienvenidos a todos. Me alegra que ya estemos conectados. Pues primero doy gracias a Dios por este tiempo que me permite estar en este lugar y de estar aquí con ustedes, pues compartiendo un poquito de lo que aprendemos cuando leemos la Biblia y aprendemos pues también de las enseñanzas del día a día que tenemos con nuestro Dios. Bueno, no sé en qué día estamos, creo que es como el día 12 de esta cuarentena o el día 11. Ahí sí pueden en los comentarios, coméntenme en qué día estamos y me ayudan a ubicar. Creo que estamos en el día 12 de la cuarentena, si no estoy mal. Saludamos a todas las familias que se conectan, a la familia Jaramillo, a la familia Pérez Medina, a Rosy, a Víctor Manuel, a Marta también que está conectada, a todas las personas que se empiezan a conectar. Ya estamos en 12. Marcy también ya está y su familia también está conectados. Entonces es bueno, porque estaba como preocupado porque hay muchas personas que aún estando en esta forma virtual tampoco van al culto. Entonces pues ya un poquito más bendecidos por acá. Pastor Gilberto, Dios lo bendiga también, muchas gracias por su compañía en este video. Julián también, Omaira, bienvenida. Entonces aquí todos estamos incursionando en el mundo de las redes sociales y de estos videos en vivo. Bueno, quiero contarles que estos días han sido días muy particulares en mi fe, días muy particulares en la vida cristiana, en la vida... Hola Mile, bienvenida. Personal también. Y bueno, vamos a hablar un poquito hoy precisamente de eso, de la fe. Hola Richie, bienvenido también. También oramos mucho por su vida, por usted. Y vamos a hablar un poquito de la fe y hasta qué punto nuestra fe es suficiente para muchas cosas. Personalmente admiro mucho a las personas que afrontan cada una de sus pruebas con una fe inquebrantable y con una fe a veces hasta rayando o llegando a la testarudez en cierta medida, y le pido a Dios que sea algo que Él siga transformando en cada corazón. Entonces, como les decía, no sé en qué día de la cuarentena estamos, pero pienso que es como el día 12, si no estoy mal. Ahí les confírmenme, entonces si saben ustedes sí saben en qué día estamos de la cuarentena. Pero bueno, han pasado ya varios días, yo creo que varias semanas en este confinamiento que
pues que hemos tenido que afrontar todos y afrontar y asumir que esta es nuestra nueva realidad, que si sea temporal o vaya a ser más larga no lo sabemos, pero es acá donde nosotros vamos a hablar en esta noche. La reflexión que traigo para hoy, más que una prédica, es una reflexión. La reflexión se llama Tan cerca y tan lejos. Entonces, si la escuchó, escríbala ahí en su comentario. ¿Cómo se llama la reflexión de hoy? Tan cerca y tan lejos. Tan cerca y tan lejos. Y con base en ese título, entonces quiero que abran su Biblia, porque pues estamos creyendo que usted estas reflexiones las está haciendo con su Biblia, con su agenda, con una disposición, y no de pronto que ponga ahí el video y se vaya, o ponga el video y se ponga a hacer otras cosas, o ponga el video y empiece a hacer otro tipo de actividades. Entonces, Lucas 7, capítulo 1, vamos a leer hasta el versículo número 10. Esta es una de las partes de la Biblia que más me gusta a mí, y creo que ya es como la tercera vez que hablo y que doy una predicación de este capítulo. Entonces Lucas 7 dice: cuando Jesús terminó de decir todo esto a la gente, regresó a Capernaum. Eso muy bien, están muy pilos, todos ahí pusieron tan cerca y tan lejos, eso. En ese tiempo, un apreciado esclavo de un oficial romano o de un centurión estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el oficial oyó hablar de Jesús, envió a unos respetados ancianos judíos a pedirle que fuera a sanar a su esclavo. De todo corazón le suplicaron a Jesús que ayudara al hombre, y le dijeron estos ancianos judíos a Jesús: si alguien merece tu ayuda es él, porque ama al pueblo judío y hasta construyó una sinagoga para nosotros. En otras palabras, hasta nos construyó una iglesia. También damos una bienvenida a Andrés, Steven, bienvenido, a Ivonne. Bien, qué chévere que estén aquí conectados. Estamos en Lucas capítulo 7, versículos 1 al 10. El versículo 6 dice: entonces Jesús fue con ellos, pero justo antes de que llegaran a la casa del centurión, el centurión envió unos amigos de él a decir: Señor, no te molestes en venir a mi casa, porque no soy digno de tanto honor. Ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo sanará. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos hagan esto, lo hacen. Al oírlo, póngale cuidado a esto, Jesús quedó asombrado. Se dirigió a la multitud que lo seguía y dijo: les digo, no he visto una fe como esta en todo Israel. Cuando los amigos del oficial o del centurión regresaron a la casa, encontraron al esclavo completamente sano. Acabamos de leer Lucas 7, versículos 1 al 10. Nos habla que Jesús llegó a un sitio que se llamaba Capernaum. Capernaum significa lugar de consolación. Y en ese lugar nos cuenta que se hicieron muchos milagros. Capítulos anteriores nos cuenta que se hicieron muchos milagros en ese lugar de Capernaum para muchas personas. Cuando ya Jesús terminó de hacer todo esto, él va regreso a Capernaum, y me llama mucho la atención este pasaje porque dice que Jesús quedó asombrado. Y pues uno dice, algo que asombre a Dios, pues nos han enseñado que nada asombra a Dios, que nada lo coge por sorpresa, pero aquí yo leo que sí, que hubo algo que asombró a Jesús, y fue la fe de este centurión, de este oficial del ejército romano. Y siempre hemos abordado este capítulo desde el momento de decir, sí, es que el centurión tenía una fe inquebrantable, tenía una fe poderosísima, tenía una fe muy grande, y por eso ocurrió el milagro. Y sí, resulta que él tenía una fe grande. Pero como les decía, en esta noche vamos a hablar de la fe, y quiero que miremos la otra cara de la moneda de esta historia. En la otra cara de la moneda nos dice, sí, en efecto, este centurión tenía una fe muy grande. En efecto, este centurión o este oficial romano tenía la super fe. Era el que tenía la super fe en todo Capernaum. En efecto, hubo fe, hubo un milagro de sanidad, porque nos cuenta la historia que el esclavo, el sirviente de este oficial romano se sanó. Pero yo encuentro también ahí que este centurión nunca
tuvo un encuentro cercano con Jesús. A pesar que tenía mucha fe para creer que Jesús iba a sanar a su sirviente, vemos que en la historia nunca nos narra que él se encontró cara a cara con Jesús. Nos dice que el centurión, a pesar de tener su fe, usó intermediarios o mediadores para hablarle a Jesús. Por eso me preguntaba, yo me cuestionaba, ¿es suficiente tener fe siempre? ¿O hay algo más que hay que tener? Entonces quiero que hablemos un poquito de dos tipos de fe, o dos tipos de situaciones que pasan con este título que es tan cerca y tan lejos. El primero es una fe sin cercanía. Una fe sin cercanía. No es suficiente solamente tener fe, como la tenía este centurión, que él le dijo: Jesús, yo no tiene que entrar a mi casa, nada más mande la palabra y mi sirviente se sana, yo sé que usted puede hacer eso. Y eso fue lo que sorprendió a Jesús. Pero como les decía, no hubo una cercanía directa de ese centurión con Jesús, sino que todo eso que él dijo, se lo dijo mediante intermediarios. Entonces, no es suficiente la fe, sino que también necesitamos acercarnos al Señor. Un centurión, como este que nos cuenta acá, el centurión en ese entonces, para llegar a ser centurión, les hablaba en otra prédica, en otro mensaje, en otra reflexión, un centurión, para llegar a ser centurión, tenía que pasar cursos de aprobación, cursos de habilidades especiales, tenía que demostrar que era un buen líder, que era un buen militar, que era un buen ser humano. Y pues vemos que esas características también se ven aquí entre líneas en este capítulo, porque dice que, él tenía una buena relación con las personas, porque nos dice que los primeros intermediarios fueron unos ancianos judíos y el centurión era romano. Entonces él, siendo romano, se llevaba bien con los judíos, y los mismos judíos hablaban bien de él, porque le dijeron a Jesús: no, es que si usted, alguien tiene que hacerle un milagro, es a él, porque es que él es tan buena papa, es tan buena gente, es tan servicial, que hasta nos construyó una sinagoga. Entonces esa situación nos demuestra que en efecto el centurión tenía una buena imagen pública, era un buen militar, también tenía compasión por las personas y se llevaba bien con todos. Dice en el versículo 3 y 4, en el versículo 3 dice: cuando el oficial oyó hablar de Jesús, envió a unos respetados ancianos judíos a pedirle que fuera a sanar a su esclavo. Y de todo corazón esos ancianos judíos le suplicaron a Jesús que ayudara al hombre, y le dijeron: si alguien merece tu ayuda es él, pues ama al pueblo judío y hasta construyó una sinagoga para nosotros. Entonces miren cómo era la imagen pública de este romano que no hacía parte del pueblo judío. Era una imagen pública muy buena. Era un líder reconocido, la gente lo amaba, él amaba al pueblo y todo el mundo lo tenía como un gran líder. Externamente, este centurión tenía todo lo que un buen hombre debiera tener. Tenía dinero porque tenía un buen trabajo, tenía una buena posición social, tenía reconocimiento, era inteligente, tenía autoridad externamente. Pero internamente vemos en este capítulo que había algo que no estaba resuelto en él. Había algo que le impedía tener esa cercanía con Jesús, por eso utilizó tantos intermediarios. Primero fueron los ancianos judíos, y después del versículo número 5 nos dice que incluso que antes de que llegara Jesús a su casa, mandó unos amigos ya de él. Ya no fueron judíos, sino amigos personales, y les dijo: no, saben, que dígale a Jesús que no entre. Y dice acá, había algo no resuelto en este centurión internamente. Al exterior él podía tener una imagen muy sólida, saber para dónde iba, tener una vida resuelta, ser un muy buen partido, ser una persona exitosa. Pero internamente él cargaba algo que lo hacía sentir mal. La pregunta es: ¿y tú y yo qué cargamos en nuestro interior? ¿Qué hay en nuestro interior que está siendo un obstáculo para tener un encuentro cara a cara con Jesús? Y estamos usando intermediarios, y nuestros intermediarios pueden ser nuestros líderes, nuestros pastores, o un sacerdote, o una iglesia, o camuflamos todo en que estamos sirviendo en un ministerio, o que estamos haciendo cosas en la iglesia, y ese puede ser nuestro intermediario, pero no un encuentro cara a cara con Jesús. Nos cuenta esta historia en el versículo número 6, si usted lo va allá,
que en el segundo mensaje, en el primer mensaje, él mandó unos ancianos judíos para que le dijeran a Jesús de su problema, que necesitaba que se sanara a su sirviente. Y en el segundo mensaje, él como que reacciona y se encuentra consigo mismo y tiene una introspección y dice, pero verdad que yo no soy digno. Verdad que yo no soy digno, ni siquiera mi casa es digna para que entre Jesús. Y fue cuando mandó los siguientes intermediarios. Y les dijo, mejor díganle que no, esperen un momentico. Dice, mejor no, díganle a Jesús que no te molestes en venir a mi casa, porque no soy digno de tanto honor. Lo dijo una vez y lo dijo 2 veces. Ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro. Algo interno estaba pasando en la vida del centurión para que él se sintiera de esa manera. Algo interno estaba pasando y había alguna situación no resuelta del centurión. No se sentía digno y pensaba que su casa tampoco lo era. ¿Y saben qué es la indignidad? Para lo que están apuntando ahí, los que están ahí escribiendo en el chat los comentarios. Sentirse indigno o la indignidad es un sentimiento de vergüenza, aquello que nos hace creer que no tenemos valor, que no damos la talla, que no hacemos méritos o que hemos cometido actos tan reprochables que sentimos no poder estar al lado de ciertas personas o en cierto lugar. Y esa es la indignidad de la que hablaba el centurión. No sabemos cuál sería esa situación interna que él tenía que lo hacía sentir así de indigno, aunque aparentemente y en su vida pública él tenía una vida perfecta. Lo amaban, era amado, él amaba al pueblo, tenía todo lo que ya les mencioné anteriormente, pero él dice en 2 ocasiones en este versículo, no soy digno, soy indigno. Ese es real, era un hombre con una fe tremenda, pero con una fe inquebrantable, pero no se acercó a Jesús jamás. Nosotros podemos decir, Dios, tú eres todopoderoso, lo cantamos. Nada es imposible, todo es posible en ti. Tú abres el mar, tú rompes cadenas, tú eres poderoso, tú nos libras de las enfermedades, de los virus, de todo lo que está pasando, tú nos liberas de eso. Podemos decir, me defiendes, nada es imposible para ti, pero podemos estar lejos, como lo estuvo el centurión, porque hay algo que nos hace sentir indignos, y eso que nos hace sentir indignos es el pecado. ¿Por qué? Porque podremos haber pecado en esta semana, haber pecado hace un rato, haber pecado con muchas situaciones y permitimos que esa indignidad se apodere de nosotros y nos haga que nuestra fe exista, pero que no haya una cercanía con Dios. Aunque tenemos fe en Dios, estamos lejos por el pecado, estamos alejados de Él por el pecado. El centurión, imagínense que perdió su oportunidad de encontrarse cara a cara con Dios, con Jesús, porque él usó mediadores. ¿Cuáles son los 2 mediadores que usó el centurión? Escríbanlo ahí si están prestando atención y están siguiendo el mensaje. ¿Cuáles fueron los 2 mediadores que utilizó el centurión? Y mientras tanto yo les voy contando. Él perdió esa oportunidad de encontrarse con Jesús porque utilizó 2 mediadores. El centurión creía en el poder de Dios incluso para otros, menos para él mismo. El centurión creía que Dios era poderoso, que Jesús era poderoso para sanar a su siervo, pero lo tenía a distancia porque le decía, no, yo soy demasiado indigno para que Jesús me haga un milagro a mí. Tal vez si el enfermo hubiera sido el centurión, ni siquiera le pide ayuda a Dios, ni siquiera le pide ayuda a Jesús, porque su situación de indignidad lo hacía sentir tan menospreciado, como les leí esa definición, como tan que no daba la talla, como que era tan reprochable lo que él sentía y lo que él vivía internamente, que no lo iba a dejar pedirle ayuda al Señor. Él tenía más fe para otros que para él mismo. Le era más fácil a ese centurión y a ese oficial militar pedir para otros que pedir para él mismo. Vemos que creyó sin duda alguna que Jesús iba a sanar a su siervo solamente con la palabra, ni siquiera entrando a su casa. Pero la pregunta hoy en esta noche es, ¿vamos a perder la oportunidad en la vida de acercarnos a Jesús y de conocerlo cara a cara? Muy bien, Win. Los mediadores fueron los respetados ancianos judíos, que eran de pueblos diferentes, porque acuérdense que él era romano, entonces eso nos muestra que tenían buena relación, y unos amigos personales del centurión. La pregunta es, ¿vamos a perder esa oportunidad de encontrarnos cara a cara con Jesús? El centurión la perdió. ¿Por qué? Porque él empezó a escuchar más el ruido que había en su interior.
empezó a escuchar y a prestarle más atención a los pecados de su historial, a los pecados que posiblemente estaba cometiendo en ese momento, porque yo me pregunto qué estaría pasando en la casa de ese centurión, qué tipo de comportamientos y de dinámicas estaban al interior de esa casa para que él dijera, no soy digno que entres en mi casa. No lo sabemos. Podría ser, no sé, perversiones que llama la sociedad, podría ser maltrato, violencia, robos, muchas cosas que ocurrieron al interior de la casa del centurión. Pero él, aunque tenía mucha fe en que Jesús era todopoderoso, él no estuvo cerca a Jesús para decirle, yo también creo que tú puedes sanar, que tú puedes arreglar mi situación. ¿Qué había en él internamente? Un ruido puesto por el mismo enemigo, como nos pasa a nosotros. A veces nosotros nos enfocamos solamente en el ruido, que lo que estamos sintiendo y lo que nos está pasando, y nos olvidamos que Jesucristo está ahí y que Él quiere que nos acerquemos. Nosotros no somos lo que hacemos. Y eso es algo con lo que crecimos muchos de nosotros en el Evangelio o en el cristianismo. No es que si usted, por sus frutos los conocerán, sí, claro, eso dice la palabra de Dios. Pero yo también creo que nuestra condición no nos hace perder nuestra posición en Cristo. Les decía, que tú no eres lo que haces. Tú no eres tu pecado, en lo que te equivoques siempre o en lo que yo me equivoque siempre. Eso no es lo que nos define. Respecto a eso, 1 Pedro dice que el amor cubrirá multitud de faltas. Y está en la Biblia, el amor cubrirá multitud de faltas. Y Milena nos hablaba hace unos días del hijo pródigo, que está en Lucas 15, 20 al 21 al 23, donde nos habla del hijo pródigo. Y si usted vaya a Lucas 15, nos vuelve y nos habla de esta indignidad que también sintió el hijo pródigo. Dice que cuando él se gastó todo lo que tenía, toda la fortuna que su papá le había heredado, él regresó a la casa y le dijo, Padre, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Y me sorprende porque el padre, en lugar de decirlo, de llevarle la idea, lo que hizo el padre fue recordarle que era su hijo. Y como se lo recordó, le puso un anillo, le puso ropa nueva y armó una fiesta y dijo, porque este era mi hijo que estaba lejos y ahora ha regresado. Y eso es lo que a veces nosotros impedimos escuchar, porque empezamos a escuchar más nuestra indignidad interna que lo que el Padre dice de nosotros. Una vida cristiana, una vida como seguidores de Cristo, va mucho más allá de solamente tener fe. Se trata de tener una relación de cercanía, cara a cara con Jesús. Y este centurión romano, por más fe que tuvo, no tuvo ese encuentro cercano con Jesús. ¿Qué hay de nosotros? No es un tema solamente de creer y decir, sí, yo creo, porque mire lo que dice Santiago capítulo 2, 19. Dice, tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios, ¿cierto? Nosotros qué decimos a eso, que sí, ¿cierto? Entonces, mire lo que dice la Biblia. Tú dices, me está diciendo acá uno, tener fe porque crees que hay un solo Dios. Dice, bien hecho, haces muy bien. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. Entonces, esto no solamente se trata de tener fe y decir, sí, yo tengo fe en que esto no va a pasar, yo tengo fe en que el coronavirus no me va a llegar, yo tengo fe en que Dios nos va a sacar de todo esto. Eso está muy bien. Pero ¿dónde está la cercanía cara a cara con Jesús? ¿Dónde está esa cercanía? ¿O estamos utilizando intermediarios o mediadores como hizo el centurión, que a pesar que tenía mucha fe utilizó esos mediadores? Si solo creemos está bien, pero nos falta la otra mitad del camino. Y la otra mitad del camino es acercarnos al Señor. Y usted dice, pero bueno, yo puedo creer, y la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Listo, sí, yo estoy creyendo y eso está muy bien. Pero ¿por qué me tengo que acercar? Usted preguntará, ¿por qué tengo que acercarme? Si acá estoy bien. ¿Por qué acercarnos? Porque es que Dios es un Dios del que está cerca a Él. Mire que Salmo 145 dice, 18 dice que el Señor está cerca de los que le buscan sinceramente. Está cerca. Yo prefiero tener un Dios cercano que un Dios lejano. Y Santiago 4.8 dice una palabra muy corta pero muy sustanciosa. Dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. No necesitamos intermediarios ni mediadores. Usted no necesita
un pastor, no necesita un líder, no necesita de un grupo de alabanza que le cante, que cante por usted, no necesita alguien que le escuche sus pecados y confesárselos a un hombre, no necesita tampoco de una institución, usted necesita tener una relación cara a cara con Jesús. Y eso es lo que nos hemos enfrentado en estos días en nuestras casas. Bueno, si usted dice que cree en mí, usted dice que cree que yo soy Dios, bueno, ¿dónde está la cercanía conmigo? Porque si no hay programa en la iglesia, si la iglesia está cerrada, si sus cargos en la iglesia están detenidos, ¿dónde está la fe? ¿Dónde está su cercanía conmigo? No necesitamos intermediarios. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un Dios, asimismo un mediador, un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese intermediario es Jesucristo. Por eso es que nuestra cercanía tiene que estar con Él. Entonces el primer punto, ¿cómo era? Fe sin cercanía. Pero hay un segundo punto, ya para ir terminando, y es lo opuesto, es la cercanía sin fe. Cercanía sin fe es el segundo problema que podemos mirar. Y usted lo va a encontrar en Mateo 13, 54 al 58, donde nos habla de unos conocidos de Jesús. Dice que Jesús, después de trabajar en su ministerio y de trabajar y hacer muchos milagros, dice 13:54, que regresó a su aldea. Dice, cuando Jesús terminó de contar esas historias, o sea, de trabajar, salió de esa región y regresó a Nazaret, a su pueblo. Cuando enseñó allí en la sinagoga, todos quedaron asombrados y decían, ¿de dónde sacaste la sabiduría y poder para hacer milagros? Y se burlaban, no es más que el hijo de un carpintero, y conocemos a María, su madre, y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas. Todas sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. ¿Dónde aprendió estas cosas? Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Entonces Jesús les dijo, un profeta recibe honra en todas partes menos en su propia tierra y en su propia familia. Por lo tanto, hizo solamente unos pocos milagros allí debido a la incredulidad de ellos. Este es un ejemplo claro de una fe, de una cercanía sin fe. Estos conocidos estaban muy familiarizados con Jesús, le conocían su historial, le conocían su familia, le conocían su mamá, sus hermanos, su papá, su origen, hasta la profesión que tenía. Pero esa cercanía, esa familiaridad los llevó a no creerle a Jesús, porque lo veían como un mortal más. El otro ejemplo lo vemos en Juan capítulo 7, versículos 2 al 5, que es una situación con la familia de Jesús. El primer caso fue los conocidos, luego acá la familia. Juan 7:2 dice, pero se acercaba el tiempo judío del festival de las enramadas, era un fiestón que hacían los judíos. Y los hermanos de Jesús le dijeron, sal de aquí y vete a Judea, donde tus seguidores puedan ver tus milagros. No puedes hacerte famoso si te escondes así. Si tienes poder para hacer cosas tan maravillosas, pues muéstrate al mundo. Pues ni siquiera sus hermanos creían en él. Cercanía sin fe. Sus amigos no creyeron en él y su familia tampoco creyó en él. ¿Por qué? Porque se familiarizaron tanto que no lo pudieron dimensionar. A veces estamos tan cerca a Dios en las cosas, tan cerca a Jesús en el ministerio, tan cerca a Jesús en el cargo que tenemos en la iglesia, nos sentimos tan cerca a Jesús en las obras sociales que hacemos, en el servicio que ofrecemos a otros, pero nos familiarizamos tanto con Jesús, nos familiarizamos tanto que ya empezamos a no creer tanto y menospreciamos su poder, nos enfriamos y nos distanciamos. Y es ahí donde tenemos una cercanía, pero sin fe. Crecer a veces tan cerca de Dios como nos ha pasado a muchos que crecimos en las cosas con Dios y en todo este movimiento de las cosas de Dios. Algunos que se han involucrado por años en el trabajo en la iglesia o en una congregación, en el reino de Dios, en saberse las canciones, en saber predicar, en saber servir, en cantar todos los domingos en una iglesia, en levantar las manos, en aplaudir, en orar, en todas estas situaciones. Eso nos hace estar cerca a Dios. En nuestro caso en la iglesia, hacer todos los EFUB, hacer todo el proceso de formación, servir en todos los departamentos de la iglesia, pero hay un área en nuestra vida en la cual no estamos creyendo. Y eso nos hace tener cercanía, pero sin creerle totalmente a Jesús. Estamos cerquita, sí, pero necesitamos creer. Y eso nos pasa a todos. Y frente a eso, la última historia que quiero que miremos está en Marcos. Por favor, vaya a su Biblia. Marcos 9:17.
Marcos 9:17 nos cuenta la historia de un padre de familia. Un padre de familia que tenía un problema con un hijo, y ese hijo tenía una situación complicada de salud. Dice Marcos 9:17. ¿Ya están ahí todos? Marcos 9:17. Dice: un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo: Jesús, maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar. Y siempre que este espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo y él echa espuma por la boca, rechina los dientes y se pone rígido. Y luego Jesús les dice: bueno, entonces tráiganme al muchacho. Y dice el versículo 20. Así que se lo llevaron al muchacho a Jesús. Cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta convulsión al muchacho, quien cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca. ¿Hace cuánto? Y Jesús preguntó: ¿hace cuánto tiempo que le pasa esto? Le preguntó Jesús al padre del muchacho. Desde que era muy pequeño, contestó el papá. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Y mire, póngale cuidado a esto. Eso es un ejemplo de cercanía sin fe. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. Cuando yo leí eso me sentí tan identificado porque nos pasa a todos y es una batalla en la fe. Le decimos al Señor: yo creo que tú mueves montañas, yo creo que tú provees en la escasez, yo creo que tú abres el mar, yo creo, y yo hemos estado tan cerca a ti, Señor, que todo eso tú lo haces y tú eres bueno y tú eres misericordioso. Pero hay un área en mi vida que yo te pregunto: ayúdame si puedes. Si puedes, ayúdame. ¿En qué área de nuestra vida estamos orando y estamos pensando así? Ayúdanos, Señor, si puedes con esto. Si puedes, ayúdanos con esto. ¿Y sabe cuál es la respuesta de Jesús? Mire el versículo 23. ¿Cómo que si puedo?, preguntó Jesús. ¿Cómo que si puedo? Todo es posible para el que cree. Al instante el Padre clamó. Vamos a mirar, vamos a tenernos un poquito ahí. Jesús dijo: ¿Cómo así que si puedo? Y Jesús nos dice en esta noche: ¿cómo así que si puedo ayudarte? Claro que yo puedo ayudarte. Tú estás cerca a mí, estás cercano a mí, estás en la obra, estás en el ministerio, estás en el servicio, cual sea tu servicio a los demás. Pero hay un área de tu vida que en la que me oras: ayúdame con esto si puedes. Le estamos orando como ese padre de familia. Todo es posible si uno cree, dijo Jesús. Y pregunta: ¿cómo así? ¿Cómo que si puedo? Dijo Jesús. O sea, usted no sabe con quién está hablando, así como el cuento, usted no sabe quién soy yo, diría Jesús. Y mire el versículo 24. Y nos dice que con esa respuesta de Jesús el hombre dijo: ay, sí, Señor, perdóname. No, mire, él era humano como nosotros. Y el padre le dijo: sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Le dijo el padre de familia, le dijo: ayúdame en mi incredulidad. Yo quiero creerte, porque yo he estado cerca a ti, yo sé que tú eres poderoso, pero ayúdame en mi incredulidad. Quiero creer, pero no puedo. Y eso estoy seguro que a muchos nos ha pasado en esta cuarentena. Algunos posiblemente no, y los felicito. Pero también sé que muchos han pasado por momentos en que a pesar de la cercanía que tenemos con Jesús, le decimos: ayúdame en esta situación si puedes. Y ayúdame con esta situación de mi vida si puedes. O simplemente hemos decidido guardar silencio frente a esa situación. ¿En cuál de los dos lados estamos? ¿En que creemos, como hizo el centurión, a toda costa que Dios es poderoso, pero nos sentimos indignos y alejados? La solución es confesar nuestro pecado que nos hace sentir indignos y creer y apartarnos de ese pecado, por más difícil que parezca, y creer en el perdón que nos brinda la cruz de Jesús. O el otro lado, que estamos cerca a Jesús, como este padre de familia, como su familia y como sus amigos, pero no creemos en un área específica de nuestra vida. La respuesta es como le dijo este hombre a Jesús: ayúdame por favor en mi incredulidad, ayúdame por favor a creerte, porque aunque estoy cercano a ti,
estoy sirviendo, estoy haciendo muchas cosas, no puedo creer en este momento como quisiera creer. Entonces yo le voy a invitar que usted cierre sus ojos por un momento donde usted está y le voy a pedir que se disponga y que hagamos esa introspección, y quiero que oremos en dos sentidos. El primero, vamos a orar porque tal vez hemos tenido mucha fe en esta cuarentena, en esta situación, o no en esta cuarentena, sí, en todas las situaciones que hemos pasado hemos tenido mucha fe, pero no nos hemos dado cuenta que como el centurión hemos puesto intermediarios para no acercarnos a Jesús porque nos sentimos indignos, porque seguimos faltando y seguimos pecando y seguimos ofendiendo. Y la segunda oración que quiero que hagamos es porque tal vez ya estamos cerca, ya decidimos acercarnos, pero aún hay una prueba o una situación personal que nos impide creerle al Señor. Dios es un Dios cercano, por eso leamos en Santiago que dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. No dice acérquense, Dios se acerca a ustedes para que ustedes se acerquen después. No, los primeros que tenemos que acercarnos somos nosotros. A veces tenemos fe para animar a otros, tenemos fe para decirles a otros: sí, Dios puede hacerlo, vamos adelante, Dios, créanle a Dios, créanle al Señor. Pero en el fondo nosotros nos sentimos indignos, como le pasaba al centurión, de estar cerca al Señor, porque sabemos que hay un pecado que nos está haciendo sentir que no damos la talla, o que es mejor orar por otros porque los otros podrían tener más oportunidad, o podemos orar por otros porque esos otros pueden llegar más cerca a Dios más fácil porque no tienen el problema tan difícil que estamos cargando nosotros. Por eso yo le invito a que en esta hora usted cierre sus ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por cada persona que está conectada en esta noche, que ha escuchado esta reflexión. Gracias por lo que tú nos muestras en tu palabra. Señor, hoy sabemos que no se trata solamente de creer, sino que además de que creamos, tú quieres que nosotros estemos cerca a ti. Y que cuando estemos también, Señor, tú nos pongas la fe que necesitamos para creerte en toda área de nuestra vida. Yo le invito a que usted en esta hora empiece a hacer memoria y le diga: Señor, Espíritu Santo, ven a mi vida. Y donde usted está pueda levantar sus manos y decirle: Espíritu Santo, ven a mi vida y revélame cuál es esa área de mi vida que necesita trato especial. Muéstranos nuestro pecado que nos hace sentir indignos. Muéstranos el pecado que nos hace sentir indignos, Señor, y ayúdanos. Hoy confesamos, Señor, nuestro pecado y pedimos perdón por ese pecado. Nos sentimos indignos, nos sentimos que no damos la talla, nos sentimos, Señor, que no podemos estar cerca a ti por la naturaleza de nuestro pecado. Pero hoy decidimos creer a tu palabra, Señor, y confesamos nuestros pecados. Y como dice tu palabra, el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Y que por la sangre de Jesús nosotros somos y fuimos justificados. Hoy, Señor, decidimos creer a eso, decidimos creer a esa situación. Hoy, Señor, decidimos creer a lo que tú has dicho, que tu sangre nos perdona. Hoy decidimos creer, Señor, que tu sangre y tu sacrificio son suficientes para hacernos dignos de que entres a nuestra casa y hacernos dignos de que nosotros estemos cerca a ti. No queremos estar como el centurión, alejados. No queremos estar como el centurión, lejos de ti y creyendo desde lejos. No queremos más mediadores, no queremos mandar más razones, no queremos escuchar más nuestro propio ruido. No queremos más distancia, Señor. Queremos que tu presencia esté cerca a nosotros. Y ya podemos decir, estamos cerca al Señor. Pero aún así, tal vez hay alguna situación en nuestra vida que está diciendo: tal vez Dios no pueda con esto. Tal vez Dios no pueda con esta situación. Tal vez este pecado que yo practico, que yo hago, es mucho para Dios. Y tal vez no va a tener solución nunca. A todos nos ha pasado. Por eso oremos y digámosle: Señor, me está costando creer en esta área específica de mi vida,
que tú harás y que tú cumplirás lo que has prometido. Me está costando creer y me está costando esta batalla. Hoy presentamos esa batalla que libramos en nuestra fe, Señor. Y tú nos dices, nosotros te decimos, Señor, ayúdanos si puedes. Pero tú nos respondes con tu poder magnífico y grande. ¿Cómo que sí puedo? Claro que puedo. Claro que yo sí puedo. Pero nosotros te decimos, ayúdanos en nuestra incredulidad. Yo quiero creer, Señor, pero ayúdame. Y dígale al Señor, yo quiero creer, pero necesito que tú me ayudes. Y extendemos nuestras manos, Señor, y te decimos, ayúdanos en nuestra incredulidad. Ayúdanos, Señor, en nuestra incredulidad, porque a veces sentimos que no va a ser posible. Pero tu respuesta es, claro que sí. ¿Cómo que sí puedo? Claro que yo puedo. Estás hablando con el que hizo los cielos y la tierra, con el que hizo todo lo que ves, todo lo que ven tus ojos. Hoy, Señor, tomamos autoridad y desatamos nuestra fe de la duda, de la incredulidad, de la frialdad espiritual. Hoy, Señor, decidimos creer en ti, Jesucristo, y en todo lo que harás por nosotros. Hoy decidimos creer, Señor, en todo lo que tú has dicho que vas a hacer por nosotros. Y por eso, Señor, hoy sabemos que aunque nosotros veamos que no hay una salida, aunque aparentemente no estés haciendo nada por nuestra situación, sabemos que tú abres camino, Señor, en medio de la tormenta. Ayúdanos a creerte, Señor. Y quiero que ustedes, si lo pueden, escuchen esta canción. La cantemos juntos. Debemos mover. Debemos mover, Señor, en cada una de las situaciones. Te adoraré. No Aquí es imposible para el que estás obrando en mí. Y si usted lo quiere, Te entre en esa adoraré. atmósfera de adoración, porque su presencia atraviesa pantalla, su presencia atraviesa Aquí situaciones. estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Te llamamos Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Usted lo desea, levante sus manos al cielo y donde está, y dígale, Señor, yo no quiero tener una fe sin cercanía, pero tampoco quiero tener una cercanía sin fe. Ayúdame, Señor, a creer lo que tú haces por mí. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Toca los corazones, Señor. Te Toca nuestro corazón adoraré, de credibilidad. Ayúdanos a creerte, te Señor. A adoraré. estar cerca a ti, Señor. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. te llamamos Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.
hoy podemos declarar que creemos en Jesucristo y en todo lo que tú harás por nosotros. Decidimos creer, Señor, en que tú eres un buen Padre, que tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Y anulamos ese sentimiento y esa condición de incredulidad, Señor. La anulamos y la decretamos sin poder sobre nosotros, Señor. Y podemos saber que aunque no veamos cosas, Señor, tú estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás Así es, iglesia, aunque no podamos ver, Él siempre está orando. Recordemos una fe con cercanía al Señor. Un abrazo para todos los que estuvieron conectados, a todas las personas que van a ver este video más adelante. Un abrazo grande. Espero que hayan podido cantar un ratico, hayan podido conectarse con el Señor. Seguimos orando por todas las necesidades de la iglesia. No descuidemos la oración por la familia Peralta, por todas las personas. Estamos muy pendientes del grupo de intercesión y pronto nos estaremos viendo. Un abrazo para todos y feliz noche. Si tienen alguna petición, por favor pongan en los comentarios para que podamos orar por ustedes. Y si hay personas que nos están viendo que dicen yo quiero creer en ese Jesús de salvación, invito a que hagas oración conmigo. Señor Jesús, en esta noche abro mi corazón donde quiera que yo esté. Abro mi corazón y te invito a que entres a mi vida. Yo te recibo como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Confieso mis pecados, confieso mis faltas y te pido, Señor, que tú abras, Señor, el cielo sobre mi vida, que tú te reveles a mí de una manera especial. Te recibo como mi Señor y Salvador y confieso con mi boca que tú eres el Dios y que tú eres Jesús que dio su vida en la cruz del Calvario por mí, que tú eres ese Dios poderoso. Y hoy, Señor, te doy gracias porque te recibo y te acepto y tú eres mi Dios y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones para todos, un abrazo y nos vemos pronto.